América, transmitiendo desde México para todo el planeta. Buenos días, América, buenas tardes, Europa, buenas noches, Asia. Yo soy su sommelier de cabecera, Lupita García, de su programa Alma de Vino. En esta ocasión, este programa va a estar muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre vino espumoso y champán. Es las burbujas las que nos vuelven locos. No se lo pierdan, este programa estará muy interesante. Continuamos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos mis wine lovers. En esta ocasión vamos a platicar de uno de los vinos blancos más cotizados, más queridos, lo que más le gusta a la gente, los vinos espumosos y el champán. Hoy vamos a aprender un poquito sobre la diferencia entre el vino espumoso y el champán. Vamos a ver, miren, solamente le podemos determinar champán al vino blanco espumoso que de origen viene de la región de Champagne, Francia. Esto es por el tipo de denominación de origen que determina las reglas y las normas europeas. Solamente le podemos llamar champán a los que están hechos en Francia, específico champán. Después tenemos una gran variedad de vinos espumosos que también empezaron a trabajar el concepto de lo que es la denominación de origen. Y entonces en el mundo hoy en día se rigen 3 denominaciones de origen en conceptos de vinos espumosos. Uno es champán, que está en Champagne, Francia. El otro es el vino cava, que está en España, que ahí también tenemos un vino espumoso de alto prestigio, de alta gama, y que no le vamos a llamar champán, pero sí es un espumoso de una gran potencia, un espumoso de una calidad excepcional. Y también tenemos, muy similar al tipo de vino de champán, tenemos en la región de Italia. Ahí en Italia le vamos a llamar Franciacorta. Entonces, solamente tenemos 3 denominaciones de origen para este concepto tan maravilloso que es el mundo de los vinos espumosos. España, Francia e Italia. De ahí en fuera, se sigue dando producción, se siguen haciendo vinos espumosos en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en México producimos vinos espumosos, pero ojo, hay algo muy importante, no les podemos decir champán, solamente los vamos a nombrar y los vamos a determinar como vinos espumosos. Por ejemplo, en México tenemos una gran bodega que es con muy buen renombre, que viene de España, que es Freixenet. Freixenet es una bodega en México que ha lanzado a todo el mundo una gran producción de vino espumoso. Ahora, vamos a especificar un poquito qué uvas y con qué tipo de uvas se hace el champán, el cava y el Franciacorta. De esta manera vamos a ampliar un poquito más nuestro conocimiento. Miren, el champán data del origen de 1668 con el joven monje benedictino Dom Perignon. Dom Perignon fue el primero que empezó a darse cuenta que en las botellas, cuando se hacía vino, existía una efervescencia. Esto fue muy complicado porque en el momento en que ellos hacían el vino y lo encorchaban, resultaba que el vino salía, el corcho salía disparado y no sabían el por qué era el motivo. En este momento, Dom Perignon empieza a investigar, empieza a ver qué es lo que sucede y se da cuenta que en las botellas empieza a haber una efervescencia especial de ese vino que ellos ya habían embotellado. Entonces, Dom Perignon empieza a pensar de qué manera poder encorchar esa botella sin que se dispare el corcho. Y entonces, ¿qué creen que salió?
lo más maravilloso. Ustedes han visto los vinos espumosos, el champán, el cava, todos estos vinos que dentro traen una cantidad de gas carbónico. Entonces, ¿de qué manera poder sostener ese corcho para que no salga disparado? Bueno, pues entonces Dom Pérignon empieza a investigar, empieza a ver de qué manera lo puede hacer. Obviamente llegó ocasiones en las que le ponía a las botellas cera para que pudiera de alguna manera quedar a presión, y sin embargo los corchos seguían saliendo disparados. ¿Qué sucede? Entonces empieza a investigar y hace lo que nosotros les llamamos el bozal. Esa partecita donde entra una como capsulita de metal, entra al corcho y viene enroscada. Y entonces, qué maravilla, que entonces ahora sí ya se puede empezar a embotellar. De ahí es el origen de cómo es que empieza todo este maravilloso proceso del champán. Ahora, hay que tomar en cuenta que como también se empiezan a dar momentos en que ven que las botellas no eran lo suficientemente buenas ni resistentes, precisamente por el tema de la efervescencia, entonces, ¿qué sucede? Empiezan a hacer botellas de más densidad para que de esa manera todo el vino blanco que está dentro de la botella pudiera resistir y que de alguna manera no se reventaran las botellas, porque ustedes saben que el gas carbónico, cuando lo agitas, hace una presión. Entonces, llegaba a ocasiones en las que este maravilloso monje, Dom Pérignon, que es el que nos da el preámbulo, el origen de toda esta maravillosa historia con el vino espumoso, empieza a darse cuenta de que tanto los corchos salían disparados como a veces, en ciertas ocasiones, el gas carbónico no resistía la presión y botaba las botellas, rompía las botellas. Entonces, ¿qué se hizo? Empezó un proceso en donde, si ustedes se dan cuenta, la mayoría, todas las botellas de vino espumoso, todas las botellas de champán, son mucho más gruesas, son ligeramente más gruesas, precisamente para poder resistir toda esa presión. Entonces, de esta manera es como empieza todo este maravilloso proceso de lo que es el mundo del vino espumoso y el champán. Díganme que no está interesante todo este concepto. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a disfrutar perfectamente muchos conceptos sobre el vino espumoso y el champán. Bueno, pues seguimos con toda esa aventura tan maravillosa que nos dejó de legado nuestro queridísimo monje benedictino Dom Pérignon. También uno de los conceptos tan maravillosos fue que él fue el pionero de podernos enseñar que con uvas blancas se podían hacer vinos tintos, y después nos enseña que con uvas tintas se pueden hacer vinos blancos, cosa que realmente nadie creía, puesto que la regla estricta nos dice que uvas tintas hacen vinos tintos y que uvas blancas hacen vinos blancos. Entonces, gracias a este gran monje, Dom Pérignon, él empieza a darse cuenta que en todo este proceso de poder hacer un vino blanco, porque el champán y el espumoso empezó bajo un concepto de un error, como puede suceder en muchos casos dentro de la gastronomía. Entonces, ¿qué se da cuenta? El origen de nuestro champán y de nuestro espumoso era un vino blanco. Sin embargo, nuestro querido Dom Pérignon empieza a investigar y se empieza a dar cuenta de que con uvas tintas se hacían vinos blancos, por lo que hoy muchos vinos espumosos y el champán son de los que se hacen con uvas blancas y tintas. Ese es también
de los momentos más maravillosos, eso es de lo más hermoso y enigmático que tienen los vinos espumosos, que vamos a tomar un vino con una mezcla, con una dualidad de vinos de uvas blancas y de uvas tintas. Por ejemplo, champán, la denominación de origen nos dice que forzosamente para poder ser un champán tiene que estar primero elaborado en la región de Champagne, Francia. Punto número 2, que las uvas por denominación de origen tiene que ser uva Chardonnay, que estamos hablando de una uva blanca, uva Pinot Meunier, que es una uva tinta, y uva Pinot Noir. Entonces, aquí viene lo más maravilloso del champán, que estamos haciendo un vino blanco con 2 uvas tintas. Esa es una gran maravilla. Después, dentro del champán tenemos varias clasificaciones. Tenemos la clasificación Brut, Extra Sec, Demi Sec. ¿Qué significa esto? Nuestro vino se le adiciona azúcar para el consumo y que toda la gente llegue a esos paladares y sea un producto que realmente toda la región, toda la gente lo pueda disfrutar. Hay gente a la que no le gustan los vinos muy secos, tenemos la posibilidad de probar, por ejemplo, un espumoso con una mayor cantidad de azúcar o que sea más dulcecito. Entonces, por ejemplo, al vino Brut se le pone de 0 a 12 grados de azúcar por litro. Esto es lo que se le adiciona a las botellas. Esa es la determinación o la clasificación Brut. Ustedes van y compran una botella Brut, saben que será de un nivel de azúcar muy bajo, 12 gramos más o menos. Después tenemos el Extra Sec. El Extra Sec es de 12 a 17 gramos de azúcar por litro, eso es lo que se le adiciona. Entonces, de alguna manera, ustedes ya pueden determinar que si ven un champán que diga extra sec, es porque es ligeramente seco. Entonces, trae una adición de azúcar. Y después tenemos el demi-sec. El demi-sec se le adiciona de 17 a 32 gramos por litro. Imagínense, digo, no es una bebida como tal dulce, pero dentro del sabor seco que nos da el champán, pues es ligeramente más atractivo, más rico para el paladar. E incluso este tipo de vinos espumosos, champán, es como más atractivo para las señoras, precisamente por ese dulcecito que aporta. Después de champán tenemos otra clasificación que son los que no tienen absolutamente nada de azúcar, no se les adiciona absolutamente nada. Lo que más a veces puede llegarse a adicionar son 3 gramos de azúcar por litro, entonces realmente son neutros, son muy vinos de una consistencia seco, vamos a llamarlo de esa manera, son vinos de una consistencia secos. Ahí tenemos la clasificación de vinos sin azúcar, tenemos el Extra Brut, el Brut Zero, el Brut Nature o el Brut Sauvage. Estas 4 clasificaciones, ustedes cuando van y hacen sus compras pueden darse cuenta, hay más probabilidad de que exista el Brut Nature en las tiendas. De esa manera ustedes ya saben que este tipo de bebidas no traen absolutamente nada de azúcar. Entonces, de esta manera, ustedes, mis queridos wine lovers, ya saben perfectamente, por ejemplo, si nos vamos un poquito al tema del maridaje, todo ese concepto con el vino espumoso es jugar de una manera impresionante ahorita, ya con el tema del azúcar, el tema del dulzor, ustedes saben perfectamente. Por ejemplo, yo les quiero sugerir un vino seco, completamente seco, que está dentro de los Brut Nature, Brut Zero, Ultra Brut o Brut Sauvage,
¿Qué les parece ese tipo de vino que es muy seco con un ceviche, con un aguachile, que de alguna manera va a ser un match porque no está tan adicionado con azúcar? Y de esta manera, pues nosotros podríamos hacer un juego perfecto en el paladar. Por ejemplo, yo les puedo sugerir también en platillos mexicanos tenemos el mole. En México tenemos dos diferentes tipos de mole. Tenemos el mole poblano, que es un mole más dulce, o tenemos el mole oaxaqueño, que es un mole más seco. Entonces, por ejemplo, yo al mole seco le puedo meter un brut, que es un vino, un espumoso, un champán seco, o al mole poblano un brut natur o un demi-sec, que de alguna manera por ese dulce hago un match o un maridaje en línea, o ya saben, empezamos a jugar con los maridajes en contraste. De esta manera vamos a disfrutar la maravilla de nuestro champán. Siguiendo con todo este maravilloso concepto de las burbujas y esa emoción que nos da cuando vamos a abrir un vino espumoso o un champán o una cava, vámonos directamente hacia España. España también tiene su denominación de origen. En España tenemos un vino espumoso que se llama cava. Ahí, por supuesto, ya no le podemos llamar champán por obvias razones, pues no estamos en Francia ni en la región. Ahora estamos en España. El vino espumoso que se hace en España le vamos a llamar cava. Vamos a decir que el cava es el champán de España, ¿ok? Entonces, volvemos al mismo concepto del principio. Son vinos blancos que se hacen con una mezcla de uvas tintas. Esa es una parte maravillosa que nos aporta en esta ocasión esta sensacional bebida que son los vinos espumosos champán cava. Ahora, a diferencia del champán, que el champán se hace con 2 uvas tintas y una blanca, aquí en cava la denominación de origen nos dice que el cava forzosamente se tiene que hacer con 2 uvas blancas y una tinta. En este caso tenemos parellada, xarel·lo y macabeo. Son las 3 uvas principales que la denominación de origen cava y la norma europea en la que se basa la denominación de origen nos exige que se debe de hacer forzosamente un cava, si no, no le podemos llamar como tal. Ahora, parellada es una uva tinta, xarel·lo y macabeo es una uva, son uvas blancas. Ustedes se preguntarán, a ver, pero ¿cómo es posible que se hagan este tipo de bebidas con uvas tintas, pero el líquido es blanco? Es muy simple y es sencillo. Al momento de hacer la producción, al momento de hacer la vitivinicultura, al momento de hacer el vino, lo único que se hace es que se le quita la cascarita a la uva tinta y entonces en su esencia como tal, las uvas en general son verdecitas. Entonces de esa manera quitan la piel y es como se hace un vino blanco de una uva tinta sin necesidad de que esa cáscara manche o tiña nuestro vino espumoso, ¿ok? De esta manera tenemos los vinos cava y después de estar en España nos vamos hacia Italia. Viajamos hacia Italia. Italia, maravillosa tierra, también tiene su vino espumoso tipo champán. En este caso, en Italia le vamos a llamar Franciacorta. Franciacorta, vuelvo a lo mismo y vuelvo a recordar, es un vino espumoso con un tipo de calidad y con un tipo de denominación de origen y normas que rigen para que sea nuestro
entre comillas, champán francés, champán italiano, ¿ok? Y este Franciacorta se hace con Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc y Herba Mac. De esta manera, entonces, tenemos 3 denominaciones de origen importantes en vinos espumosos: champán, cava y Franciacorta. De ahí en fuera, todo el vino espumoso que ustedes compren, que no sea de estas 3 regiones, les vamos a llamar precisamente vino espumoso. En México tenemos una bodega maravillosa que se llama Freixenet, que de alguna manera es una bodega española donde en México se está produciendo un maravilloso vino espumoso. Tenemos otras bodegas que también en México está haciendo esa gama de vinos espumosos maravillosos. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre la maravilla del vino espumoso, del champán y del cava. Una de las cosas más bonitas, porque aparte es una bebida siempre que se relaciona con eventos importantes, con reuniones de buen prestigio, siempre estuvo determinado los vinos espumosos para la élite, para ocasiones muy especiales. Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar un poquito sobre el maridaje. Miren, es tan impresionantemente bella esta bebida que si ustedes quieren maridarla, ¿cuál es la sorpresa? Que queda con cualquier tipo de alimento. Así es, el espumoso, el cava y el champán lo podemos maridar, miren, con pescado, con mariscos, con cortes grasos, ribeye, los podemos maridar con cortes finos, con cortes como un filete, con platillos. En México, por ejemplo, mole. Nos queda perfecto un espumoso con un cochinita pibil, un chile en nogada, cualquier platillo. ¿Qué les parece un espumoso con sushi? Aunque ustedes no lo crean, de verdad, si ustedes quieren llegar a una casa y llevar un detalle al anfitrión, no hay como un vino espumoso. Ahora, nota, ¿de qué manera y a cuántos grados se toma un vino espumoso? Lo más frío que se pueda. Entre 3, 4, 5 grados máximo es lo mejor para poder disfrutar de esta maravillosa bebida. Que las burbujas sean las que nos lleven, que las burbujas sean las que nos acompañen. Disfrutemos de toda esta maravilla que nos aporta este gran error que se dio con nuestro queridísimo monje Dom Perignon. Sigan disfrutando y disfruten, compren, tomen, consuman. Es una maravilla esta parte de los vinos espumosos. Para contactar con el programa, estamos mostrando en pantalla nuestras redes sociales. Esto fue Alma de Vino. Yo soy Lupita García, su sommelier de cabecera, y nos vemos en el próximo programa.